Qué bueno, me encanta. Pues, en primer lugar, quería deciros que la cuestión de lo que estamos viviendo, poneros un poco en situación. Yo creo que la mayoría de vosotros estamos informados y estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Por estas cosas es que uno cree y piensa que el Señor pues, va a llegar en cualquier momento, ¿no? Y va a llegar en cualquier momento. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aunque sabemos que para nosotros no habrá sorpresas, sin embargo, no podemos obviar que el Señor es misericordioso y que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que el Señor está muy preocupado y está esperando, Él sabe. Pero sí que puedo asegurarte que si habláramos con algunas personas que no sabemos quién son, agradecerían la oportunidad de todavía poder arrepentirse. Porque el Señor lo dijo. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero claro, no estaba hablando de la Edad Media. Estaba hablando del final de los tiempos. Y veo con tristeza y con expectación cómo efectivamente hay personas que no llegan al final. Que faltando poquito han abandonado. Bueno, es una situación que estaba escrita, profetizada, pero que no nos gusta, evidentemente. Y tenemos que orar para que sea el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que en ellos produzca esa misma sensación. Ahora bien, ¿será que todavía tenemos que ver alguna cosa más, experimentar alguna cosa más mientras estamos aquí en la tierra, la iglesia del Señor, para que realmente nos volvamos a Él? Yo diría que sí. En Oseas capítulo 5, el último versículo, dice, en su angustia me buscarán. Y evidentemente cuando hay situaciones difíciles, problemas, pues es cuando uno busca al Señor. Todo el mundo se acuerda del Señor cuando vas en un avión y de repente hay ese vacío que cae y el estómago se te sube. Ahí todo el mundo se vuelve muy cristiano. ¿Verdad que sí? O, por ejemplo, en México en estos días que ha habido un terremoto, todo el mundo se vuelve muy cristiano. Pero no es verdad, ¿no? Porque lo que el Señor busca es algo sencillo, y es que nos volvamos a Él. No que seamos buenos religiosos, porque somos buenos religiosos, ¿no? Pero el religioso y el fariseo sabes que es lo mismo. Sino que más bien de corazón, sincero y honestamente, le entregamos nuestra vida al Señor. Y nuestra vida significa el cotidiano, vivir, lo que hacemos diariamente, lo que hacemos hoy, lo que hacemos mañana y lo que hacemos cada día. Más o menos he extraído así de memoria algunas cosas que están ocurriendo, que indudablemente tenemos que enmarcarlas en el plano profético. Rusia. Hay tres cosas que he notado de Rusia. La primera es que esta semana que terminó, o que termina hoy, se ha anexado 4 territorios de Ucrania. Lo habéis oído, ¿no? Y ya ha hecho una reunión y una proclamación de que eso es Rusia.
Por otro lado, Ucrania se le va a acelerar para que sea de la OTAN. Bueno, ¿a qué nos puede llevar eso? Pues a la segunda cosa, una amenaza nuclear. El primero que lo lance, desde luego va a cometer un gran error, pero es que ese error se va a cometer. Alguien lo va a cometer. O será Putin en su desespero, porque es un hombre muy extraño. A mí por lo menos me causa división. Porque, por ejemplo, al mismo tiempo que estaba haciendo esta proclamación de la anexión de los 4 territorios, dijo cosas totalmente sensatas. Como que él es una guerra contra el sistema satánico que estamos viviendo nosotros, donde se adoctrina a los niños para que sean niñas y a las niñas para que sean niños. Claro, dice eso y a uno lo deja descuadrado, a mí por lo menos. Digo, sí, es que tiene razón. Los que estamos aquí, el Occidente, es una porquería absoluta. Es una depravación absoluta. Y él ha dicho, yo no voy a consentir eso. Es más, ha dicho, y lo que estoy luchando es contra eso. Bien, son buenas palabras. Ahora, sabemos que él precisamente sí está nombrado en la Biblia, porque es Gog, príncipe de Magog. Es un personaje evidentemente claro, pero yo creo que sobre todo los que conocemos las Sagradas Escrituras sí nos confunde, porque lo que él está defendiendo, y es de verdad que se defiende en Rusia, son los valores de la Biblia. Son los valores de la Biblia. Ahora, no estoy defendiéndolo ni poniéndolo en el umbral, porque sabemos que está a punto de cometer una cosa que es la tercera que apunté con respecto a Rusia. Porque también hace un par de semanas hubo una reunión de los países que se nombran en la Biblia, en Ezequiel 38 y 39, que se menciona a Rusia, se menciona a Persia, que es Irán, que se menciona a Turquía, que es Togarma, y se menciona a Siria, y se menciona al Líbano, y se mencionan todos los que estuvieron sentados en aquella mesa. Ahí es el problema, porque esa va a ser su desgracia y su caída, en cuanto quiera tocar la niña de los ojos de Dios, que es Israel. Aprovecho y aclaro una cosa, porque a mí ya sabes que me gusta matizar las cosas teológicas de la Biblia. La niña de los ojos de Dios es Israel. Nosotros somos la novia de Cristo, pero la niña de los ojos es Israel. No, porque hay canciones, ¿no?, que hablan que soy la niña de tus ojos. Pues no, ¿para qué nos vamos a engañar? Eres algo más importante, la novia de Cristo. Amén. Bueno, por eso hay que entender bien las Escrituras. Ahí va a estar, y esta reunión, ¿qué estarían tramando ahí? ¿Qué estarían preparando? Pues indudablemente yo creo que el escenario propicio para el fin. Creo que va a haber una guerra primera, que está en el Salmo 83, donde Israel será atacado. Desde luego, los palestinos han tomado muchos bríos esta misma noche. Lo he leído esta mañana. Han disparado, ya ametrallando autobuses y un taxi. Y eso se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y cada vez los planes de destrucción, porque cuentan con el respaldo, ¿no? Creen que están respaldados por Rusia y por Arabia Saudita y por el Irak, Irán, Líbano, todo eso. Creen que están respaldados. Bien. Pero eso sí que está en la Biblia. Eso sí es preocupante. Lo demás sigue siendo principio de dolores, no es el final. El final es una proyección tan impresionante que es indescriptible. El mismo Señor dice, no podéis compararla con nada porque nunca lo ha habido. Y va a ser tan fuerte que nunca lo habrá más. Imagínate lo que va a venir.
curioso porque, bueno, me salió ahí una interpretación nueva de alguien que dice que el día 28 de este mes que pasó terminó la gran tribulación. Y lo escuché, digo, a ver qué dice. Bueno, él está convencido, recordáis, en el 2015 hablamos de las tétradas y que efectivamente hubo, tétradas es cuando hay unas condiciones específicas del cielo y demás, y las hubo. Y además coincidiendo con las fiestas solemnes de Israel y todo eso. Claro, él no se baja del burro y dice que allí empezó la gran tribulación. Y que claro, del 2015 al 2022 van 7 años, entonces que ahora, en esta semana que pasó, terminó la gran tribulación. Pero claro, su ignorancia es supina. Eso sí, se llama doctor. El doctor Fichero, ¿no? ¿File es Fichero? File, ¿no? El doctor Fichero dice que terminó la gran tribulación. Y bueno, si esto es lo que la gran tribulación, pues hombre, yo creo que no pasó gran cosa, ¿no? Sí hubo guerrillas por ahí, sí hubo ataques y tal, pero la gran tribulación, como nunca antes la ha habido, ni la habrá jamás, por favor. Pero bueno, en esas andamos. En esas andamos, como el otro que dice que los que no pasan el tribunal de Cristo vuelven a la tierra y a pasar la gran tribulación. ¿Verdad? Yo, dejarme que me coma yo la cabeza solo, porque claro, algunos se meten y es que dan buenos argumentos, recuerda, lo he dicho muchas veces, que es sutilmente que el enemigo meterá falsas doctrinas, sutilmente. Y como tienen buenos argumentos, pues puede que tú te lo creas. Y si te lo crees, te vas a meter en un grave problema, te lo aseguro. Tan grave que te puede hacer apostatar, apartarte, renunciar. Así que tenerle cuidado a eso. Yo, por supuesto, no lo voy a prohibir, yo no tengo nada que prohibir, pero sí aconsejar, ilustrar. Bueno, también estoy leyendo muchas cosas en cuanto a la economía, a la famosa Agenda 2030. No sé si recordáis, ayer salieron las noticias, algo que dijo el presidente de España. Dijo, hay una teoría o una creencia de que el dinero tiene que estar en los bolsillos de la gente. Y dice, no, el dinero tiene que estar en las arcas del Estado. ¿Recuerdas cuál es el primer principio de la Agenda 2030? No tendrás nada y serás feliz. Bueno, es que lo dijo ayer o antes de ayer, pero yo lo oí ayer en las noticias, y antes de ayer creo que también lo oí en las noticias, que están locos los que piensan, como por ejemplo los partidos de derecha, que no, que el dinero tiene que estar mejor en tu casa, ahí, en tu bolsillo, en tu familia. No. El dinero tiene que estar en las arcas del Estado. O sea, más claro. Bueno, si es que tenemos un ministerio para cumplir esa agenda. ¿Será verdad? Y aprovecho una cuestión ahí que a alguno le va a molestar, pero lo siento. A mí me han dicho que hay algunos aquí que votan a Podemos. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? Me han dicho que sí. Te hemos pillado, Javi. No, en serio, es que no entendéis la trascendencia de eso. ¿No entendéis que por ese error están en el gobierno esta señora que ahora dice que si un niño quiere tener relaciones sexuales con un adulto puede porque es libre? Es por eso que está esa señora ahí. Y la Agenda 2030 la están manejando ellos. Y alguien les votó. Siempre dicen, oh, el pastor habla de política. Pues claro, por favor, ¿cómo no voy a hablar de política si es nuestro cotidiano vivir? Si por no hablar de política, por eso se han metido de esta manera.
Por eso se metieron en Venezuela, mucho antes en Cuba. Ahora acaban de entrar en Colombia. Y no hablar de dinero. Pues claro que hay que hablar de dinero, si es que la cuestión económica es importantísima. Por supuesto, se está hablando de la desaparición de las monedas, de ese control total, y que va a haber una caída tremenda de la bolsa. No digo que vaya a ser, es lo que escucho en expertos, que yo supongo que serán expertos más que yo, saben de economía seguro, que dicen que va a haber un crack. ¿Recuerda también esos periodos de 7 años? Bueno, toca. Mirándolo por ese aspecto, toca una caída. Luego, pues bueno, la inmoralidad sexual. Acabo de deciros lo que esta señora dice, que es ministra, por cierto. Escuché a la vez, y lo vi, que hay un movimiento pederasta que quiere sumar su letra a toda esa lista larga de LGTBs y no sé cuánto. Estamos viendo cómo adoctrinan a los niños en las escuelas. Y estamos viendo, porque padres deberíais hacer este ejercicio, de esos canales que hay 3, ¿no? De comiquitas, dibujitos, ¿qué están poniendo? Y cuando sale una nueva película de Disney, no sé qué, miradla primero vosotros, antes de llevar al niño, porque se está promoviendo todo la Agenda 2030. Y ya los niños pueden ver, lo último que vi esta mañana, a Peppa Pig con su novia. Es un cerdito, una cerdita, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, este es el panorama. Esto es un poco lo que estamos viendo y viviendo. Quiere decir que estamos entrando en una profunda crisis. Profunda crisis. A nivel político, a nivel económico, a nivel intelectual, a nivel de vida, estamos entrando en una profunda crisis. No me cabe la menor duda. Y tenemos que prepararnos. Y yo creo que tenemos que tomar medidas para estar listos para que cuando llegue la crisis, mira, yo sé que va a haber un cierto número de cristianos, quizá muchos, que van a decir, pero no puede ser, si es que en la iglesia siempre me han dicho que todo va a ir bien y que voy a prosperar y que voy a tener Mercedes y chalés de lujo. Y se van a llevar una sorpresa grande cuando pues a lo mejor pierdan hasta lo que tienen, sea mucho o sea poco. Porque tenemos que prepararnos para la crisis. ¿Sabéis? Hay un cuadro que hace años ya compartí, un cuadro cuadrado y partido en cruz, ¿no? Con lo cual quedan 4 cuadrados. En uno pones, puede suceder, y en otro, no sucederá, de los de arriba. Y en los de abajo, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Bueno, porque es una buena fórmula, no sé si lo puedes replicar ahí en pantalla, es un cuadro, puede ser, no puede ser, estoy preparado y no estoy preparado. Empiezas a analizar los escenarios. Si tú crees que no puede ser, bueno, es tu creencia, por tanto, vas a estar junto con el de abajo, no estoy preparado. Si llega, te arrasa, te lleva por delante. El otro está convencido de que va a suceder y se prepara.
Le pasarán cosas, pero no igual que al otro, que no lo creyó y por tanto no se preparó. Ahora bien, puede que, es la opción que yo siempre manejo, bueno, puede que no suceda, pero en diagonal estoy preparado. Si no pasa, pues no pasó, pero estoy preparado. Porque estamos viendo cómo está todo alrededor. Estamos viendo cómo están sucediendo las cosas. ¿Qué está pasando ya con esta generación que ellos mismos ya no la pueden controlar? Que ya empezaron a oír este sermón, este discurso de la libertad y de que puede hacer lo que quiera desde niños que ya son jovencitos. Pues se han vuelto incontrolables. Y el propio gobierno no sabe qué hacer. O sea, que eso va a ir en aumento, y en aumento, y en aumento. Ahora bien, las medidas que nosotros debemos tomar, evidentemente, son bíblicas. Físicas, bueno, pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes tener ahí unos kilos de más de cereales, unos kilos de más de legumbres, unos kilos de más de pasta? ¿Te estorban? ¿Te van a estorbar? No. ¿Que no pasa nada? Bueno, pues te los vas comiendo, si eso es comida, al fin y al cabo. Pero ¿y si pasa? Y vas a abrir tu nevera y tienes para un día o dos. Y vas a mirar tu alacena y tienes para una semana. ¿Y si pasa? Esa posibilidad, mira, la tenemos que contemplar. Y que a nosotros también nos puede ocurrir, pues por supuesto. ¿Y por qué te digo por supuesto? Pues vamos a la Biblia. Juan 16:33, por favor, míralo con atención. Juan 16:33. Palabras del Señor, palabras que salieron de su boca. Y después de hablar con ellos y hablarles de fe, de su venida, de todas las cosas, le dice: estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, dice, tengáis paz. ¿Por qué? Dice, en el mundo tenéis aflicción. ¿Me lo estoy inventando yo? No, si lo dice el Señor. Aparte que yo lo veo, En el mundo tenéis aflicción. Y a continuación dice, pero confiad, tened fe. Yo he vencido al mundo. Pero que la aflicción viene, es que tú puedes ver iglesias, si miraras un poco el panorama, que son pues, realmente necesitadas de todo. Ayer hubo 2 eventos magníficos a la vez. Por un lado, la llegada de Nick Bobisky, yo no sé cómo es. Bueno. Nosotros lo conocemos, yo lo conozco su trayectoria hace años y aparte, bueno, nosotros sabéis que pertenecemos a la red de Mundo de Fe y él es muy amigo, yo lo he visto varias veces en la iglesia de Tim Holland, el hijo del pastor Holland. Ha estado muchas veces. Bueno, fíjate, ha salido en las noticias. Yo estaba viendo las noticias de Telemadrid y lo sacaron. Y sacaron a alumnos que se convocaron para ver en la pantalla lo que él estaba diciendo. Y su mensaje es impresionante. Porque un hombre en esas características, que ha tenido, tiene un gozo y una felicidad increíble, que se ha casado con él una mujer guapísima, que tiene unos hijos preciosos, porque nunca se rindió. Él ha vencido al mundo. Y por otro lado, esto lo vamos a poner luego, al final, con musiquita, ¿no? Con ruido. Se cumplieron ayer o estaban celebrando los 20 años de la Caja Roja. Sabéis, grandes amigos nuestros, somos colaboradores de ellos. Y trajeron un pastor misionero que está en Turquía. Y contó, yo vi trocitos nada más, pero contó todo lo que ahí está pasando. Una iglesia que encontrarse con un creyente más, uno, es un motivo de gozo y de alegría.
Imagínate la alegría que tenemos que tener nosotros con todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, allí, por uno, es que se henchían de gozo y de satisfacción, uno. Y están perseguidos, y los detiene la policía, y ellos vuelven otra vez a predicar. Es una madera tan especial la de los misioneros, tan especial. Están hechos de una pasta tan distinta. Y os voy a decir algo, nosotros vamos, en este tiempo que nos queda, y hablo en la tierra, vamos a promover las misiones. Vamos a hacer un viaje a Camboya. En ese viaje a Camboya vamos a ver un terreno donde se está sembrando, que ya ha producido cosas. Para que preparar misioneros, puedo aseguraros que vuestros pastores han estado todo el año pasado, todo este año, oyendo un curso de misioneros, viendo todo lo que se está haciendo en distintos lugares y cómo se hace, etc. Pero ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Y lo vamos a llevar a la práctica, porque el hablar de Cristo es la única función real que nosotros tenemos. La única. Porque por eso el Señor retarda su venida. Para que todos procedan al arrepentimiento. Para que cada vez más personas le entreguen su vida a Cristo. O sea, pasen a confiar en Él. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Pero el que lo vence es Cristo. Fuera de Él no hay posibilidades. Habrá gente más hábil que otra, porque la hay. Este cuadro, por ejemplo, que os he presentado de toma de decisiones, es un cuadro que te lo enseñan en la universidad, te lo enseñan en economía. O sea que hay gente que se va a preparar. Hay gente, ya sabéis, está haciendo búnkers. El que tiene dinero se ha hecho búnker. Cada vez se hacen más búnker debajo de la tierra, creyendo que ahí se van a esconder de Dios, ¿no? O la primera intención de ellos es esconderse de un ataque nuclear. Pero sabemos muy bien que en el fondo se esconden de Dios, porque cuando venga el juicio de Dios, eso sí va a ser catastrófico. Ahí el doctor Ficheros pues no ha pillado la idea. Pero ¿cuántos más están lejos, muy lejos de la realidad? Entonces partimos de la base que el Señor mismo y nuestra experiencia nos dice que tenemos aflicción, que vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por momentos difíciles, por una crisis. Recuerda que la crisis es algo necesario. Y te cuento lo que hizo Jesús. Y así lo define la palabra. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, la crisis más grande que puede haber es la muerte. Dice, no puede llevar fruto. Recuerda que el pueblo de Dios pasó por una crisis en el desierto para al final entrar en la tierra prometida. ¿Con esto quiero decir que todos los cristianos vamos a pasar problemas? No, yo no puedo decir eso. Pero sí asegurarte de que va a haber crisis. Y que cuando la haya, bueno, la primera preparación es tener a Cristo, porque Él es el que vence. Si yo no estoy en Cristo, quedo fuera. Y la segunda es tener también pues, unas precauciones. Precauciones. ¿Qué significa la palabra crisis? Escasez y en general problemas de cualquier tipo. Eso es una crisis. El mundo ha pasado por muchas. La humanidad ha pasado por muchas crisis. Nosotros acabamos de pasar por una crisis de pandemia. ¿Y vendrán más? Sí. La verdad que sí. La definición filosófica, o sea, lo que puedes leer en cualquier diccionario, que la crisis es una acumulación de hechos que en un momento determinado, o sea, son tantas cosas que se van acumulando, es lo que estoy diciendo, todo esto que estás leyendo, se va acumulando, dice, en un momento determinado rompen la medida de un objeto y provocan algo trascendente,
para bien o para mal. O sea, todo se va acumulando, 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 y llega un momento, ¡pam!, se rompe. Imagínate una presa que está debilitada y se va acumulando agua y se va acumulando, y llega un momento que hace crack. Durante mucho tiempo no lo hizo, pero un momento determinado se rompe. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Primero, tenéis que estar informados. Y segundo, es que la crisis a todos los niveles, y la peor es lo espiritual, está llegando a un punto que hoy no se haya roto, pues no me puedes acusar a mí de que no se haya roto, simplemente no se ha roto. ¿Y si mañana se rompe? ¿Y si mañana ya la presión, tac, y se rompe? Pues yo quiero que estemos preparados. Quiero que conozcamos, pues el primer argumento es suficiente. Vamos a tener aflicción, pero dice, pero ten fe en mí, porque yo sí he vencido, pero solamente los que están con Él serán beneficiarios de su victoria. ¿Las crisis cómo pueden llegar? Pues os he dicho, financiera. Hablan mucho, Hablan mucho de crisis financiera. Para ahora, para esta época. Que por cierto siempre se producen por estas fechas, ¿no? Pero también tienes crisis matrimoniales que no se saben resolver o no se pueden resolver o no hay conocimiento para resolverlas y terminan en un desastre. Ya no solamente para el matrimonio, violando el primer mandamiento o el segundo mandamiento que Dios dio. Porque el primero fue, no comas de ese árbol. ¿Recuerdas? Y el segundo fue, cásate. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. O sea que el segundo mandamiento es, cásate. Solteros, aprovechar. Laboral. Claro, si la economía se cae, pues mucha gente se va a quedar en la calle. Pero no solamente por eso. Es que la tecnología está avanzando tanto que ese concepto de la renta universal cada vez se está más hablando de él porque va a ser real. O sea, van a decir a la gente, no hagas nada, nosotros te vamos a dar una cantidad suficiente, recuerda, no tendrás nada y serás feliz, una cantidad suficiente para que te gastes en algunas cosillas, que una condición de que no hagas nada. Claro, los financieros, los que están hablando de esto, no creen lo que es verdad. Porque la verdad, ¿cuál es? Porque si no te aniquilamos. Y va a llegar un momento en que los que protesten serán aniquilados. La crisis existencial. Hace un par de semanas un muchacho, recordáis, de la iglesia de Londres se quitó la vida. Hace un tiempo más allá, personas cercanas a nosotros, aquí en Madrid y en Barcelona, se quitaron la vida. Es una crisis existencial que por alguna razón no se soporta y ¡pam!, se quitan la vida. No quiero entrar hoy en el asunto de a dónde van. Yo lo tengo bastante claro, pero no quiero entrar en eso. Pero quiero decir que hay crisis y es tan preocupante, pero tan preocupante, que está este propio gobierno sociocomunista ha puesto el 024, un número de teléfono, porque hay tanta gente que se está quitando la vida, jóvenes. Leí un informe. Los niños, y hablo castellano, que incluye niños y niñas, que se han hecho alguna intervención para cambio de sexo, el porcentaje de suicidios de esos chicos es impresionante, alarmante, tan alarmante que no saben cómo tomar medidas, pero tampoco lo pueden ocultar. Está en la magnitud que no lo pueden ocultar, porque un gran número de esos chicos y chicas se quita la vida. Pero los miserables que primero lo promueven y segundo el miserable médico que hace esa intervención, olvidando
todos los juramentos que hizo, que se llaman hipocráticos, que el Señor se apiade de ellos. Porque el Señor dijo, cualquiera que le haga daño a uno de estos pequeñitos, dice, más le valdría que se atara una piedra de molino enorme de toneladas al cuello y se tirara al agua. Imagínate, porque ya os he dicho, yo estoy convencido, igual que en el cielo tenemos galardones, en el infierno hay diferentes condenaciones. Las hay. Pero lo más preocupante es la crisis de fe. La crisis de fe. La falta de confianza en la palabra de Dios, que es lo mismo que decir en Dios. Eso sí es altamente preocupante. ¿Qué está haciendo la gente? Pues busca por dónde escapar. Paliativos. ¿Qué son esos paliativos? El alcohol. Cada vez más jóvenes se están alcoholizando. Las drogas. El problema de las drogas no solamente no se controla, sino que aumenta y aumenta y aumenta. Eso es evidente, no necesitamos mucha explicación para eso. Pero fíjate, hay otras personas que cuando tienen problemas los evaden en el trabajo. Y trabajan de sol a sol. Pero ¿sabes para qué? No para llevar más dinero a casa, sino para no entrar en casa. La distracción más común es el ocio. La ociosidad, o sea, la evasión que produce el ocio, que ya lo hemos comentado. Recuerda, es un trono, el primer trono que está usando Satanás para subyugar en esta época a los humanos. La inmensa mayoría, yo me asusto cuando oigo lo que ganan los deportistas de élite. Y si lo ganan es porque alguien gana mucho más. Y si ganan dinero es porque alguien lo paga. ¿Y sabes quién lo paga? De mi parte, no tendría ni salario base, porque mi contribución es cero. Pero la gente se gasta dinero, y se gasta dinero, y se gasta dinero en la ociosidad, en el ocio. Y el ocio, bueno, yo no lo voy a explicar de nuevo, porque ya lo hicimos, distrae totalmente de Dios. Una cosa es el gozo, y otra cosa es la ociosidad. Y hay muchas más evasiones en general. Otros se van de caza, otros se van de pesca, otros se van a cualquier cosa, no sea a volar aviones, lo que te imagines. Y también hay mucha gente que empieza, y lo normal es culpar a los demás. Hay una crisis general y enseguida buscamos culpable. Esto ocurrió ya, o sea, lo traemos de fábrica, porque quiere decir que nosotros, como acabo de decir con Simón, tenemos arrastrado los defectos de fábrica. Y el principal defecto de fábrica, ¿recuerdas? Eva, cuando es confrontada, ¿qué has hecho? ¿Qué dice? No, primero es Adán, vamos a empezar por ahí. El primer confrontado es Adán, que era el responsable. ¿Y qué dice? La mujer, y le acusa a Dios, ¿qué me diste? Yo, fuiste tú el que me la dio. Imagínate. Y luego Eva dice, no, la serpiente, que también dice, la creaste tú, yo no hice nada con la serpiente. O sea, culpar a los demás. Y esto es una tendencia muy... Los niños chiquititos, a ver, los que tenéis varios pequeños, lo pillas a uno rompiendo algo y ¿qué es lo primero que dice? Yo no fui. Y si hay más hermanos, dice, no fue él. O sea, es algo innato. Bueno, la gente va a culpar a los demás. Eso va a significar que va a haber revueltas, va a haber disturbios,
Ya ha habido unos ensayos generales de empezar a quemar hasta edificios enteros. ¿Por qué? Porque están culpando de su imprudencia. Y la imprudencia es, por ejemplo, ir a votar a alguien que nunca tuvieron que votar, que tenían que verlos claramente porque se manifiestan claramente lo que son. Y ya culpan a quien sea. Y revientan y hacen cualquier barbaridad. Pero también hay, cuando la gente se siente fracasada, entra un proceso de depresión. Causa también fundamental de los suicidios. Hay gente que si no está preparada, le viene una crisis y unos se vuelven locos y rompen todo, pero otros caen en una depresión y muchas veces mortal. Mortal. Por eso, hijos de Dios, debemos saber enfrentar nuestras crisis. Porque conocemos por la pastoral que sí hay crisis financieras, que sí ha habido crisis de familia, matrimoniales, que sí ha habido crisis personales de estar, bueno, pues algunos ya ves, no los hemos podido sujetar y se han quitado la vida delante de nuestras narices. Como diría aquel, ¿no? Y todo es por no confiar, porque recuerdo las palabras de Jesús: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces es bueno que averigüemos la victoria. ¿Qué es lo que Jesús hizo para que nosotros pudiésemos tener? Claro, uno se tiene que preguntar, a ver, yo me tengo que preparar y hacer todo, pero ¿será que Cristo es suficiente para enfrentar mis problemas? Porque la única respuesta es sí. Si tú no estás convencido que Cristo puede resolver todos tus problemas, y resolverlo no significa que a lo mejor sea como tú quieres, sino que Él los puede resolver a su manera. Él hace cosas inverosímiles, hace cosas increíbles, hace cosas sobrenaturales, pero tú tienes que creer que Él puede hacer eso. ¿Sí lo crees? Bueno, pues 3 o 4 está bien. ¿De verdad lo crees? Bueno. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que no hay fórmulas mágicas. No existen. Si existieran, bueno, pues ya estarían puestas en marcha y no estaríamos hablando de nada de esto, porque simplemente con una receta que alguien se inventó y la pondríamos en práctica y ya está. Pero no es así. No hay fórmulas mágicas. Ahora, hay cuestiones sobrenaturales. Y la respuesta para toda crisis siempre va a ser la misma. Cristo. Cristo. No hay más respuesta. Cuando tú le pides algo al Padre, su respuesta ¿cuál va a ser? Cristo, ahí lo tienes. Yo lo dejé, vivió como tú, pasó por las mismas tentaciones que tú, tuvo las mismas dificultades que tú, vivió una vida como tú, pero venció. Entonces, mira a Cristo, porque ahí está la respuesta. O sea que primero es eso, es que fuera de Cristo no tenemos nada, es que no hay ninguna posibilidad. Habrá posibilidades, repito, de los más hábiles de sobrevivir un poquito más, pero hasta ahí llega su victoria, porque la única victoria, recuerda, yo he vencido al mundo, con todas las consecuencias. Porque Cristo dice, por ejemplo, recuerda Efesios 1:23, Efesios 1:23, dice, la cual, está refiriéndose a la iglesia, es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice a partir de la coma? La plenitud, Cristo es la plenitud. Y la palabra pleroma significa que ya no cabe más. Está lleno hasta el borde de aquel que todo lo llena. Y dice, en todo, en cualquier área de tu vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida, Él lo llena
todo, absolutamente todo. Por eso es que no podemos apartar nuestra mirada de Cristo, nuestra confianza en Cristo. Claro, recuerdo que en el 2011 fue lo de las Torres Gemelas. Las iglesias se llenaron, se vendieron Biblias como nunca, porque todo el mundo estaba aterrorizado. Pero ¿estaban buscando a Cristo? No, porque si hubiera sido buscar a Cristo, todavía estarían en las iglesias, pero la experiencia es que no. Poco a poco la gente va volviendo a lo suyo, a sus cosas, a sus días libres y hacer lo que les dé la gana, menos honrar al Hijo. Y la Biblia recuerda, dice, honrad al Hijo, no siendo que se enfade. Porque la ira de Dios viene. Porque lo que va a hacer Satanás, todo esto lo está preparando Satanás, va a ser tremendo. Sí, una tribulación. Pero es que la gran tribulación es cuando Dios se ha enfadado ya. Y cuando ha dicho basta. Y falta muy poco. Es que la trayectoria, yo no creo que Dios esté esperando a que veamos violar a los niños en la calle para intervenir. No creo. Él va a intervenir antes. Pero yo sinceramente estoy sorprendido. No porque Él deje avanzar el mal, sino porque Él sabe que dentro de esa situación, que va a ocurrir igual, hay gente que reacciona. Hay gente que le va a buscar. Y eso es lo que cuenta para Él. Lo dice Pedro. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero todos procederán o se arrepentirán. No. Pero con 1, con 10, ya sabes que las cuentas de Dios son así. Si 50 fueran fieles, ¿mandarías fuego sobre Sodoma y Gomorra? Y dijo, no. Bueno, Señor, perdóname, si hubiera 20, dice, tampoco lo haría. Señor, ¿y si hubiera 10? Dice, tampoco lo haría. Pero claro, ya Abraham se quedó sin argumentos, porque no había más que 4, 5. Una falló en el camino, porque quiso volver atrás, y las otras 2, vaya con las niñas que quedaron embarazadas de su padre, y no porque el padre fuera un pederasta, sino porque lo emborrachaban, y se acostaba uno, lo emborracharon y se acostó la otra. Y por cierto, salió Moab y Amón, 2 grandes enemigos de Israel, de la fe y de Dios. Buena jugadita hicieron. Abraham también hizo la suya al tener a Ismael, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que estaba en la mente de Dios. Por supuesto que lo sabía que iba a pasar así. Y siempre Dios saca provecho de esas circunstancias. Bien. Pero recuerda, Cristo es que es la plenitud, el que todo lo llena en todo. O sea, no tenemos otra salida, no hay por donde más buscar. Porque además, bueno, no quiero repetirlo hoy. Mira, a lo mejor lo cuento la semana próxima o la siguiente, no sé cuándo voy a poder dar la Santa Cena, donde en ese trayecto entre Getsemaní y el Calvario, sabéis que derramó su sangre 7 veces, muchos ya lo sabéis, ¿no? Cada una nos fue liberando y sanando de las 7 áreas importantes en las cuales quedamos apresados. Y cuando tú realmente crees en Cristo, sabes que esas cadenas, lo acabamos de cantar, fueron rotas por su sangre. Y allí enfrentó todos nuestros problemas. En Getsemaní, sabéis, una crisis emocional, de pánico, de miedo, porque él sabía cómo era morir en la cruz. Bueno, pero no lo voy a contar hoy todo. Lo que sí sabemos es que él enfrentó más crisis que nadie. Porque llegó hasta la muerte, que repito, ¿qué más crisis que morirse? Y enfrentó la crisis hasta la muerte. Con traiciones, con maltratos, con aparentemente una frustración de que les estaba hablando y los propios apóstoles estaban enterando de nada, porque así fue. Él les había dicho, voy a morir, y en el momento que muere, ¿qué hacen? Se van. ¿Se habían enterado de algo? ¿No? Claro, cuando vino el Espíritu Santo, tal y como la promesa dice, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho.
Y claro, cuando vino el Espíritu Santo, el aceite que hablábamos la semana pasada, empezaron a recordar todo lo que habían dicho. 4 de ellos dejaron su testimonio por escrito de todo lo que habían dicho, lo que habían visto, lo que habían oído. Son los evangelios, porque las cartas de Pablo son revelación. Él no estaba en ese paseo. Por tanto, ¿cuál es la garantía? Que después de haber enfrentado todas las crisis posibles, todas, venció. Venció. Yo he vencido al mundo. El mundo significa todo el sistema. Él venció. Ahora, vencer significa que vivía en una chabola y luego acabó en un palacio. No. Yo creo que la victoria es vivir feliz en una chabola. La victoria es, como dice Pablo, acomodarse a lo que tienes. Dice, teniendo abrigo y sustento, con eso estad contentos. Eso es victoria. Porque el codicioso, el avaricioso, el que quiere más, dice la Biblia, ¿no? Dice, el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Cae. Y la victoria de Cristo es que Él mostró una vida victoriosa en todas sus circunstancias. Pero, ¿estaba promoviendo Él la pobreza? No. Recuerda que tenía discípulos de la talla de José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre tan rico, influyente y poderoso en Israel que yo analizo siempre este cuadro. Está Jesús muriendo, la hora llegando en que ya no se podía hacer nada, había que cesar toda actividad porque llegaba la Pascua, la Pascua, el sacrificio de la Pascua y empezaba la fiesta. O sea, contrarreloj, porque muere justo Cristo en el momento del sacrificio del Cordero. Él corre al palacio de Pilatos, al pretorio. Inmediatamente dice, llega a la puerta y imagínate los vigilantes, la guardia, los romanos, y les dice, quiero ver a Pilato. Cualquier persona llegaría y le decían, hasta le encerrarían preso. Le dirían, bueno, vete por ahí, hombre, ¿tú quieres ver a Pilato? Y era tan famoso y conocido que cuando llegó a un sitio que ya habría estado bastantes veces y ya los guardias sabían quién era, dice, claro, espere, que le avisamos y ya está. Inmediatamente entró donde Pilato. Imagínate, la autoridad de Pilato. Y lo recibe inmediatamente a su amigo José. Y dice, a ver, ¿qué quieres, José? Y dice, que me des el cuerpo de mi Señor. Y dice, claro, hombre, por favor. Y sale corriendo para bajar a Cristo de la cruz y ponerlo en esa tumba que sabemos que está vacía. ¿Era un pobre? La tumba era suya. ¿Era pobre? No. O sea, Jesús no estaba promoviendo la pobreza. Lo que tenemos que aprender de la Biblia es que si José de Arimatea podía ser feliz con mucho dinero, pero había otra gente que apenas con lo necesario era igual de feliz. Igual. Esa es la clave, ese es el secreto, esa es la enseñanza de la Biblia. Sea cual sea tu situación, que siempre seas feliz. Que uno puede aspirar a algo más, sí, pero que nunca afecte a tu felicidad, que nunca afecte a tu relación con Dios, que nunca interrumpa la comunión con Dios, porque cuando viene la crisis, ahí es donde a muchos se les prueba la fe. Los que están siendo engañados por esa falsa y satánica doctrina de la prosperidad se van a quedar hechos fosfatina. Porque todas las promesas se van al suelo. Pero el cristiano de fe, tenga mucho, tenga poco, nunca no va a tener nada. Esa expresión no es correcta, porque Dios siempre, y así lo prometió, Mateo capítulo 6, cuidará de nosotros.
siempre tendremos que comer, y siempre tendremos que vestir, y siempre tendremos un techo que nos proteja. Ahora, ¿va a ser un palacio? Mira, puede ser. Y si lo es, oye, invítame. Pero puede ser un lugar humilde. Pero tu gozo, y esa es la victoria, tiene que ser el mismo. Pero claro, tú puedes estar aquí ahora y por estas circunstancias que se están cociendo, es que ya se ve el hervor, ¿no? Cuando está a punto del agua, ya empieza a borbotear, si es que se ve, la crisis económica se ve. Hombre, lo de Rusia, si es que ha dicho que si alguien pone un pie en los terrenos que él ha dicho que son suyos, y los otros están diciendo que eso no es suyo, y en cuanto ponga un pie dice que va a poner una bomba nuclear. ¿Lo habéis oído, no? Imagínate. Imagínate. Así que tenemos que estar bien preparaditos. Y es que no hay otra forma de que sea si no es en Cristo. Ahora, a nosotros se nos dice que tenemos que pelear. Es que la fe es una pelea. La fe es una batalla. La fe, y lo vimos en la pandemia, no era una batalla. ¿Tú sabes cuántas injurias me cayeron a mí? Pero vosotros tuvisteis fe. Yo también tuve fe. ¿Y qué pasó? ¿Me lo puedes decir? Nada. Porque así lo decía la Biblia. Pero enfrentar eso, ¿y la policía ahí en la puerta? No es nada fácil. Por eso hay que pelear. Y no lo digo yo. En Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. A partir del versículo 34. Vamos a leer hasta el 37. Ya sabes, hablando siempre con aquellos que acosaban constantemente a Jesús, les dedica un piropo. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerda, he orado por Simón para que su mente quede bloqueada para esta basura y le entre la palabra de Dios a su corazón, pero entra por la mente, más concretamente por los oídos. La fe viene por el oír. Eso ya no vale hoy, porque ahora viene por el leer, porque ya tienes Biblia. Esa que tendréis en algún sitio, ¿no? La Biblia. Sí. Bueno, espero que la encuentres a tiempo. Porque de la abundancia del corazón, de lo que hayas almacenado en tu mente, que ha conformado, le ha dado forma a tus sentimientos, y por tanto tu voluntad obedecerá a esos sentimientos, hablará la boca. 35. El hombre bueno, y la palabra bueno y malo, ya sabes, os he explicado lo que significa en hebreo. El bueno es el que hace la voluntad de Dios y el malo es el que no la hace. No tiene por qué ser un criminal o un ser perverso. No. Simplemente no hacer la voluntad de Dios te pone en la categoría de malo. Y hacer la voluntad de Dios, aunque hayas hecho lo inimaginable hasta matar, te pone en la condición de bueno. Cuando tú lees bueno y malo, eso es lo que tienes que interpretar. No lo que tú crees que es bueno y es malo, sino el que hace la voluntad de Dios y el que no la hace. Esos millones de personas que están rechazando a Cristo, hay de lo que conocemos humanamente muy buenas personas, pero son malos porque no hacen la voluntad de Dios. Punto, no te compliques más. Cuesta. Porque claro, tú tienes familiares, yo tengo familiares, yo tengo hermanos, yo tengo sobrinos que son malos, pero son un encanto, humanamente, ¿me entiendes?
pero están en la categoría de malos, porque no hacen la voluntad de Dios. Les hemos compartido y dicen, no, eso es malo, eso es hacer el mal, porque malo significa hacer el mal, o hacer lo malo, o hacerlo mal. Hacerlo mal. Y hacerlo bien es el que obedece la palabra de Dios. Entonces dice, el hombre bueno, que es quien hace la palabra de Dios, del tesoro bueno que tiene dentro, saca cosas buenas. Pues evidente. Y el hombre malo, del tesoro malo, saca cosas malas. ¿Por qué? Porque en su mente no está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recuerda, encarnada es Cristo. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora habita en nosotros por el Espíritu. Pero si no hay ese proceso, pues sacaremos buenos refranes y palabras tal vez bonitas, ¿no? Pero nada más. Te leo el 36, aunque no sería lo que hoy estamos compartiendo. Pero de todas maneras tienes que saberlo. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, claro, no está diciendo de los hijos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo me imagino España en el Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones, Señor, y yo le digo, Señor, ten misericordia. Cuando aquí, por quedar bien, por ser gracioso, tratan de humillar, porque no lo humillan, pero su intención es poner en la mierda a Dios, ¿verdad? Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y recuerda, hay galardones en el cielo, hay ángeles, arcángeles, hay diferentes niveles, y en el infierno también. Pero dice el versículo 37, pero por tus palabras, fíjate, está hablando impersonal, ¿no? Los hombres, pero ahora dice personal. Pero por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuáles? De eso que os he dicho antes de conocer a Cristo, este servidor era experto. Pero Dios ya, Cristo murió también por eso. Claro, ya no las digo. Pero hasta ese momento, que te cuente Emma, todavía siendo novios, y bueno, yo no había recibido a Cristo, porque sabéis que éramos novios, pero hasta que yo no recibí a Cristo, todo estaba en el aire. Recuerdo que un día se metieron en mi coche, ella con unas amigas, todas refinaditas evangélicas. Y yo caí en un bache. Y empecé a decir, y las de atrás, ¡oh! Asustadas. Imagínate lo que salió de mi boca, de todo. Pero ya no. Eso es lo importante, que ya no. Y no porque sea un fariseo, que también lo seré. O sea, yo no puedo decir, de este agua no beberé. Y sabéis que cuando uno señala, ¿cómo había que señalar? Así. Porque te estoy señalando a ti y me estoy señalando a mí. Porque también hago de las mías. Pero siempre vuelvo al agua. Siempre vuelvo a Cristo. Y esas palabras son las que espera el Señor oír, de que te arrepientes y que quieres cambiar. Vamos a leer otro pasaje. Las moscas no se acaban aquí en este sitio. Sabes que Belcebú es el príncipe de las moscas, o sea que estará enviando espías. Esta es la mosca espía. Marcos 11:20.
Pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto tiene una enseñanza mucho más profunda que hoy no voy a entrar, pero estaba secando a Israel. Israel se secó como nación en el año 70, cuando el emperador Tito destruyó totalmente Jerusalén, que acabamos de visitar sus ruinas, y el año 132, cuando fue acabado, pero se acabó espiritualmente el día que colgaron a Cristo. Israel está muerto. Vivirá. Os hablé de Oseas. En su angustia me buscarán. ¿Quiere decir que van a tener que pasar angustia? Porque ese mensaje es para ellos. ¿Van a tener que pasar angustia? Sí. Pero dice, después de 2 días, en el tercer día, os resucitaré. Pero no habla de una resurrección física, porque esa fue en 1948, que yo creo que fue en 1949. ¿Por qué? Para los expertos ya lo saben de qué hablo. Porque en 1949 se formó el primer parlamento. La interpretación de que fue cuando la ONU decretó es una. Yo pienso que fue el día que allí se sentaron 120 parlamentarios en la primera sesión de la nación. Y eso fue un año después. ¿Entiendes que a lo mejor no ha fallado en las fechas, sino que estamos fallando en otra cosa? Y que ese año no es este año, sino el próximo. Y que hay otro más. ¿Por qué? Porque los 360 días que la Biblia dice, comparado con los 365, tenemos 5 de diferencia. Multiplica 73 por 5 y verás cuántos días te da. ¿Cuántos? 1 año. Que nosotros estamos fuera de pote, o sea, estamos delante porque tenemos 300, ya estamos, pero es 1 año para atrás. O sea, ahí tenemos otro año. Bueno, pero ya hablaremos de eso en su momento. Ahora aproveché para decir que la higuera, que realmente representa a Israel, se secó. Y Pedro le decía, mira, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dice, tened fe en Dios. Esta es la enseñanza. Tened fe en Dios. Y se había secado. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que habla, sucede, lo obtendrá. Claro, ¿eso significa que nosotros tenemos que estar moviendo montes? Ahora ese monte que está enfrente, que me gusta más, yo ahora oro para que venga para acá. Por favor, no seamos ingenuos. ¿Sabes cuántos se han ahogado queriendo andar sobre las aguas? Cristianos. ¿Sabes cuántos se han muerto? Esto fue una noticia del año pasado, por ahí. Un pastor, para demostrar esta fe, cogió una víbora y se hizo morder el cuello. ¿Y sabes lo que le pasó? Hubo un entierro. ¿Pero quién ha dicho que hay que hacer esas cosas? ¿Para qué sirve eso? Lo que está diciendo el Señor dice que fíjate qué cosa tan imposible, pero se podría hacer si hiciera falta. Pero la fe no es para jugar. No es para hacer experimentos. Como en Gerona esta semana, ¿lo visteis? Se pusieron a hacer un experimento en medio de la calle. La gente allí como boba. Encendieron aquello, pegó una explosión. ¿Lo habéis oído? 18 heridos, casi todos niños. Luego los niños, los pobrecitos, les tiraban piedras porque estaban asustados. ¿Por qué los habían llevado a ver esa mamarrachada? 18. Bueno, y los que experimentan con la fe, porque la fe no es para experimentar, es para creer, pero pone el tope, dice, es que podría pasar esto. Podría pasar esto. Es tan fuerte la fe en Dios que podría pasar esto, pero no hace falta que pase, porque no hay que cambiar montes, sino creerle a Él.
Pues esto os digo, todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. Claro, este pasaje es el que usan uno de los que usan los de la prosperidad. Dicen, todo lo que tú creas lo vas a tener, pero no es así. No es así porque la fe no es para tener mejores cosas. La fe primero es para salvarte. Y la fe es para creerle a Dios. No en Dios, sino a Dios. Recuerda, muchas veces digo esa inmensa y tremenda diferencia, porque es totalmente diferente. Y precisamente hablando de hablar y de confesar, solamente voy a mencionar, por cuestión de tiempo, pero en Números 13 y 14 hay una preciosa experiencia de lo que es confiar en Dios ante una crisis monumental y no creer. Si recuerdas, en Números, en el capítulo 13 y 14 se narra la exploración de la tierra de Canaán. Aquí dice, envía unos hombres, versículo 2, que reconozcan la tierra de Canaán. Es 13:2, donde estamos. Bueno, al cabo de 40 días, versículo 25, regresaron de reconocer la tierra. Y dice, al final, el versículo 26, al final, les dieron la información a ellos y a toda la congregación. Estoy resumiendo, porque es que si me lo pongo a analizar, además es que me parece tan interesante. Te recomiendo que lo leas, lo estudies, lo medites y le digas al Señor, por favor, ¿estaré yo en este capítulo? ¿Estaré ahí reflejado como alguien al que tú liberaste y fue tan ingrato que llegó un momento que te hartaron? Porque cuando tú dejas de creer y no crees, Dios se va a hartar de ti. Por eso, ¿cuánto me preocupa que lleguemos al final? Porque lo dice el Señor. El que persevere hasta el fin. Porque no todos llegan al fin. Pero no llegar al fin es dramático. Demoledor. Versículo 28 dice el informe. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Dice, también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Gigantes. Pero eso es el informe que dieron 10, recuerda, porque el versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos de todas esas cosas malas que no podían, que eran grandes, que todo eso, dice, subamos, pues, y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Humanamente, no. Humanamente el informe de los otros era real. Eran gigantes, eran una ciudad fortificada. Cuando íbamos antes a Jericó, veíamos los cimientos que eran más anchos que este local. Pero hoy están en el suelo. Y ya sabéis por qué. Y siguen diciendo, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y el versículo 32, y hablaron mal. Le tengo una dedicada a algunos de vosotros, que hablan mal. Como ya lo sabes quién eres, tiéntate la ropa. ¿Eso sabes qué significa? Cuidadito. No por mí. Tranquilo. Hay quien hace las cosas correctamente. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y decían, la tierra que reconocimos y exploramos es tierra
que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes. O sea, la gente era grande y había gigantes. Dice, nosotros éramos a nuestro parecer. Claro, es que aquí no se trata de tu parecer. No se trata de, no, yo es que creo. Yo eso lo oigo mucho. Pero ¿quién eres tú para creer? Con el respeto que eso te tiene que... ¿Quién eres tú para creer? Porque yo decía, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Estos mindundis vienen a atacarnos. Bueno, eso dijo Goliat y mira lo que le pasó. Y a ellos también. En el capítulo 14, la congregación se enloquece y dice, versículo 2, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud dijo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Palabras. No murieron en la de Egipto, pero un poquito más allá. Pero fíjate la locura y la falta de fe en Dios, que dice, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá estuviésemos muertos en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? ¿Qué es lo que hace? Se llama apostasía. Los murmuradores enseguida se organizan y decían unos a otros, designemos un jefe y volvamos a Egipto. Pero Moisés y Aarón nos enseñan el camino, porque ellos se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestiduras, como diciendo, pero ¿qué pueblo de Dios somos? Y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que reconocimos y exploramos es tierra muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará en es una tierra que produce leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, que es el que lo dijo, entra y poséela. Ni temáis al pueblo de esa tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Fíjate el punto de vista tan distinto. El punto de vista de una persona de fe y de una persona religiosa. No, son tan grandes. Su amparo se ha apartado de ellos. Eran grandes, pero dice, su amparo se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. Dice, no los temáis. Ahora, ¿qué hizo la multitud? Propuso apedrearlos, dice el versículo siguiente. Pero el Señor habla, en el versículo 11, a Moisés y le dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y dice, voy a herirlos de muerte, o sea, a matarlos, y los voy a destruir. Pero bueno, ahí te lees, Moisés intercede y dice, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste para matarnos aquí. El Señor, fíjate, reacciona. Una oración correcta puede cambiar el parecer de Dios, lo que quiere hacer. Aquí vemos que sí. Porque el Señor, dice el versículo 18, es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso oramos por los niños. Todo lo que pasó, pasó. Y dice, perdona ahora la maldad de este pueblo según tu grandeza. Bueno, Dios dice, vale, yo los he perdonado. Pero dice el versículo 22, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto, o sea, mucho cuidado si tú has vivido una vida de milagros y para aquí y para allá y te vuelves rebelde. Y dice, porque ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y he hecho en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y han oído mi voz, dice, no verán la tierra prometida que juré a sus padres. Y dice el 24, pero mi siervo Caleb, por cuanto no ha, dice, escúchalo bien, lo ha animado otro espíritu y ha decidido ir detrás de mí. Otro espíritu. ¿Qué se refiere a eso? Otra forma de ser. Vio lo mismo, pero había un espíritu que le guiaba, decía, Dios lo ha dicho, Dios lo hará, porque es Dios el que lo dice, y es a Dios al que le tenemos que creer. Por eso insisto una y otra vez, créele a Dios. Los demonios creen en Dios y no cambian. Hay mucha gente que cree en Dios y se va a ir al infierno, porque es creerle a Dios. Y lo que Dios dice, se cree y punto. No tienes que tener parecer como ellos. No es que a nuestro parecer, pero por favor, no seas torpe. ¿Qué elementos de juicio tienes tú para compararlos con el Dios que todo lo ve? ¿Tienes alguno? Por supuesto que no. Y el 29 dice, en este desierto caerán los cadáveres de todos los que fueron censados de entre vosotros mayores de 20 años. O sea, de 20 años para arriba murieron todos y han murmurado contra mí. Eso se le da muy bien a Emma, hablar de las murmuraciones y de los murmuradores, porque si hay murmuración es porque hay murmuradores y los hay. Y los hay. No quisiera estar en tu pellejo, de verdad. Dice más adelante el versículo 32, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Dice el 33, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Por qué? Dice el versículo 34, conforme al número de los días que estuvieron visitando la tierra, 40 días, que empleasteis en reconocer la tierra, dice, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Sigue diciendo el versículo 36, los hombres que Moisés había enviado a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él, contra Moisés mismo, a toda la congregación lo querían apedrear, querían volverse a Egipto, ¿recuerdas? Los murmuradores. Porque cuando murmura alguien es porque quiere poner a todos en contra mía, por ejemplo. Porque en este caso es contra mí. Sigue, si quieres. Pero cuidado. Volverle a toda la congregación, estamos viendo el versículo 36. Dice, de modo que habían desacreditado aquel país. Aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron delante del Señor por causa de una plaga. Chismoso murmurador. Cuidado. Menos mal que estamos en la gracia. Pero claro, yo no sé si tienes a Cristo. Lo más probable es que no. Pero Josué, 38, hijo de Nun,
y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. O sea, quiere decir que los 10, directamente, todo el pueblo se iba a morir de 20 para arriba, pero a esos 10 se los liquidó ahí en el acto. Pero Moisés, Josué y Caleb quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Bueno, ¿qué pasó? Esa información, las consecuencias que trajo y por qué ocurrió. Y te pido que tomes nota, porque es mucho más fácil aceptar lo negativo que lo positivo. Mucho más fácil. Alguien viene con información negativa y te la comes en el acto. Pero alguien viene con información positiva, que en este caso es de Dios, y no entra en nuestra mollera, en nuestra cabeza. ¿Qué ocurrió? Pues murieron una barbaridad y el pueblo estuvo 40 años y una generación en el desierto, y una generación entera murió. Esta generación no es muy buena. Hay mucha incredulidad, hay mucha apostasía, hay mucha desviación de la fe. Y te digo algo, muchas veces ya somos derrotados porque anticipamos nuestra derrota con nuestra boca. No estoy hablando del pensamiento positivo, no. Pero recuerda, tus palabras te condenarán o tus palabras te justificarán o te salvarán, en el sentido de que lo único que justifica es Cristo, ¿no? Pero hablarás palabras que den la oportunidad para que el Señor te haga justo, o sea, te justifique. Y hay personas que ya se entierran con su propia boca. No puedo. A lo mejor no puedes, pero confía en Dios, porque Él dice que a lo mejor sí puedes. Porque hay una realidad que no podemos ignorar. A nuestra mente le habla no solamente Dios. En su palabra ahora está hablando Dios a nuestra mente. El diablo también habla. El diablo también susurra. El diablo también puede poner pensamientos. No puede leer pensamientos, sino poner pensamientos. El único que puede leer pensamientos y saber lo que piensas es Dios. Satanás no tiene esa facultad. Pero la de ponerte pensamientos, claro. La de hacer cruzar delante de ti algo que sabes que te desestabiliza, lo hace. No solamente es que pueda, es que lo hace. No estás tan tranquilo algunas veces y de repente, ¡pum!, te viene un pensamiento que tú no lo has traído. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, a 3 o 4 les ha pasado. Lo importante entonces es reconocer la voz. Porque el Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. Satanás mismo ha creado un montón de religiones y tú ves los planteamientos de algunas y dices, ¡ay, está bonito! Y hay mucha gente que dice, no, esto me gusta y aquí me quedo. Pero no es de Dios. Partiendo de la base de que Dios no creó ninguna religión, ninguna, cero, patatero, nada, cero. No pienses en ninguna, ni judaísmo ni cristianismo, no creó ninguna. Porque Él creó hijos. Y los hijos se juntan. Bueno, eso es la iglesia. Pero la intención de Dios era, voy a crear la Iglesia Episcopal Apostólica de Cataluña. No, eso no estaba en su mente. Ese es el error que estamos cometiendo. Todo lo que desestabiliza tu vida viene de Satanás y te trae duda. Es el primer argumento. ¿Qué hizo con Eva? Crearle duda en cuanto a Dios. Con que te ha dicho que de ese árbol no puedes tocarlo. ¿Ves que no le dijo la verdad? Dios no dijo que no lo tocara, sino que no comiera. La duda. Y en cuanto entró la duda,
se acabó toda la película. Porque la duda es antife. Es el enemigo, el asesino de la fe. Que tendremos lucha, pero si no te lo he leído antes, que nuestra lucha tiene que ser legítima, tiene que ser en oración, claro. Claro que hay lucha. Y además dice, no es contra sangre, Efesios 6, ni sangre, sino contra todas esas principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Claro que hay lucha. Ahora, en esa lucha, Satanás va a meter la duda. O las mismas circunstancias te van a hacer dudar. Dice, pero ¿esto cómo puede ser? Te llevará a la incredulidad y al desaliento. Ya no llegaste al final. Ya te vencieron. Ahora, cuando tú sabes diferenciar la palabra de Dios, el Señor lo que te va a hablar es fe, certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que te va a hablar la palabra de Dios. Te va a hablar seguridad, tú te sentirás seguro. Yo he creído en Dios. Que hay gigantes, peor para ellos. Te llenará de amor, confianza, ánimo. Y la palabra de Dios, sobre todo, nos habla de vida. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos. Y Él nos habló vida y nos ha dado vida y quiere darnos vida. Pero ¿por qué rechazamos esa vida? Cada uno tiene que examinar su corazón. Cada uno tiene que plantearse qué es lo que has decidido creer. Sí, te estoy hablando en serio. ¿Qué has decidido creer? 2 hombres mostraron en quién habían creído. Habían creído en Dios, pero Dios no les habló a ellos directamente. El que les había hablado era Moisés, su pastor. Y ellos le creyeron a Dios porque le creyeron a Moisés. Y por supuesto estaban creyendo en Dios. Bueno, terminamos en esta mañana. Quiero que este último versículo nos pongamos en pie para que lo escuches con atención. Dice Romanos capítulo 8, en el versículo 37. Antes se ha hecho una lista enorme de lucha espiritual, física. Muchas cosas que estaban diseñadas para derribar a los creyentes. Y dice Pablo, no solamente no vamos a ser derribados, y ahora comienza, antes, o sea, al contrario de lo que piensa Satanás, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. No vencedores solamente, más que vencedores. Pero eso sí, por medio de aquel que nos amó. Siempre que tengamos a Cristo, cualquier crisis, cualquier situación que estás ahora mismo enfrentando, cualquier situación que venga, esto que os he contado al principio no es para que tengas miedo, es para que conozcas un poco la realidad, para que no vivas en lo que llamamos en los mundos de Yuppie, o sea, mundo paralelo, como si no pasara nada. Sí pasa, porque en el mundo tenéis aflicción. Pero cuando nuestra confianza está en Él, dice, somos más que vencedores, pero por medio de Cristo, que es el que nos amó.
Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida. Y Cristo ya la dio. Nadie puede hacer más que el que da su vida. Y Cristo ya la dio. Ahora, a nosotros en esa batalla en nuestra mente. Porque claro, tú me estás escuchando 1 hora y pico aquí, hoy. Pero tienes ya el resto del domingo para escuchar cualquier cosa. Y tienes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. El viernes hay vigilia también. ¿Sí? El sábado. Y estamos oyendo y oyendo. Y nuestra mente, creo, está siendo muy atacada. Está siendo muy atacada la mente de nuestros hijos. Y a pesar de nuestra oración y de que creemos firmemente, yo sé, mira, algunos de los que he tenido aquí mismo, en la plataforma, no en esta, en otro lugar, en mis manos, y he cortado las maldiciones, hoy viven en maldición. Mira, tengo que darle gracias a Dios de que son pocos, pero a los pocos que les ha tocado, están sufriendo mucho. Yo os entiendo, pero quiero darte hoy una palabra. Porque la palabra de Dios que han escuchado esas criaturas que hoy están sirviéndole a Satanás, esa palabra que un día escucharon, Dios promete, nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. Y ha llegado palabra de salvación a sus vidas. Aunque haya un paréntesis en sus vidas, Señor, sabemos que volverán. Si no es ahora, lo será en la gran tribulación. Porque eso sí quiero que sepas, va a haber una multitud tan grande, incontable, de personas que ya en su angustia, en la verdadera angustia, le buscarán. Ahora estamos a tiempo. Sinceramente, estamos bien. ¿Tenemos problemas? Claro. Pero tú compáralo, por ejemplo, tu situación con Nick. ¿Y cuántas veces te has declarado y has dicho, no puedo? Y él, sin brazos y piernas, ha dicho, no, yo sí puedo. Solo ese detalle. ¿Cuántas veces has negado la gloria y la palabra de Dios al decir, no, es que yo? ¿Pero cómo? Nicky se ríe, diciendo, tú que tienes brazos y tienes piernas, que vas a donde quieres, a mí me tienen que llevar en una silla. ¿Me dices a mí que tú no puedes? Porque recuerda, la batalla está en la mente. Por eso dice renovados. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y yo quiero que tu mente se llene de la palabra. Se llene de estos ejemplos como Josué y como Caleb. Se llene de tantos y tantos, como dice en Hebreos 11, tantos héroes de la fe, que creyeron, y fíjate lo que dice, y no alcanzaron a ver lo que habían creído. Así que, queridos hijos, sostenten la fe. Mira, todo esto que te he dicho al principio posiblemente ocurra. Yo no sé qué va a pasar en Alemania. ¿Les han cortado el gas? ¿Qué va a pasar con ellos a esas temperaturas tan bajas? No lo sé. Pero si le digo a los hijos e hijas de Dios que me estáis viendo de Alemania, agárrate a Cristo. Él proveerá. Él nos dará una salida en todo. Pero tanta y tanta gente que no cree. ¿Qué va a pasar? Hasta ahora han confiado en su poderío, número 1 de Europa, de los más grandes del mundo. Y bueno, una tubería enorme y estamos haciendo otra. Aquí no tenemos problemas. Pero este año sí. Oremos por ellos. Dentro del calendario de octubre, que es muy amplio y tiene muchas cosas, el día 31, el último día, es el día de la Reforma protestante. Lo vamos a tener en cuenta.
Y se produjo en Alemania. Así que cree. Está sonando un salmo muy bonito por ahí, ¿lo oís de fondo? El Salmo 23. Es precioso. ¿Lo cantamos al Señor?